Esta lectura que habla mucho sobre el dinamismo, habla del dinamismo de muchos personas que se han dedicado durante el Antiguo y Nuevo Testamento a tener un contacto con Dios. En sí, ellos estaban en resurrección, según lo que dice el hermano aquí, que estaban en resurrección y que tenían un contacto directo con Dios, amaban a Dios. De esta cuenta, Edras de igual forma, Nehemías igual, Zorobabel tenían este dinamismo y este deseo de tener un contacto directo con Dios. En el caso de Zorobabel, pues él venía de, del linaje de David, y este Esdras venía como sacerdote, él era sacerdote. De esta forma, entre los tres y el dinamismo de Nehemías, que él no era nadie, era una persona común y corriente, pero tenía un amor y una carga por la ciudad, por el templo, y que él dijo que ahí habían quedado prácticamente las tumbas donde fueron enterrados sus padres. De esta manera él pidió y fue osado, dice, porque fue a hablar con el rey. Entonces el rey le dijo que porque estaba triste, le dijo que esto, pues de que su ciudad estaba destruida. Y el rey, y además le pidió todo, le pidió permiso, le pidió cartas, le pidió incluso decretos, y el rey lo protegió, le dio esto porque seguramente, dice ahí, el rey fue tocado por Dios. Y digamos de lo que Nabucodonosor se llevó y lo llevó a sus dioses, le fue devuelto a Zorobabel para que lo llevara nuevamente y construyera la ciudad. Por otro lado, hay tres cosas que ellos tocan aquí, que es el, estudio. Voy a buscar aquí donde está, más que todo la constitución, el, el estudio, no me acuerdo cuál es el otro que está tocando, que son tres cosas que son bien importantes. El, el liderazgo de Nehemías se basó mucho en su dinamismo, y lo mismo con Moisés. Moisés fue muy dinámico, incluso Dios lo tuvo que detener, pero algo que toca aquí es de que a todas las cosas tenemos que morir, todas nuestras cosas naturales, nuestras capacidades y habilidades son buenas, son importantes, pero tenemos que ir a la cruz y que éstas mueran. Y dice el hermano aquí que cuando se muere, se resucita, y se debe resucitar en la comunión del Espíritu Santo, del Espíritu del Dios Triuno, para que nosotros podamos no ser nosotros, sino que es Dios en nosotros que haga las cosas. Lo mismo le pasó a Pedro. Pedro, cada vez que Pedro se salía, nuevamente el Señor lo llevaba a la tumba. O sea que Pedro fue corregido tantas veces por su ímpetu, por ese dinamismo que tuvo, pero el Señor sabía quién era Pedro. Al final, Pedro fue una persona excelente y trascendente, pero el Señor en ese momento, cuando Pedro todavía estaba, como quien dice al principio, lo, él lo fue deteniendo. Le dijo que yo lo iba a negar 3 veces, y lo negó. O sea que lo que Pedro dijo era la ley del hombre, y el Señor lo aplacó nuevamente porque le dijo que iba a pasar. Pues de esa manera a nosotros nos está más que todo exhortando a que en la vida la vida neotestamentaria sea llevada a la cruz. Habla de algunos que han pasado por la vida de la iglesia, pero dice que no quisieron morir a la cruz, sino que ellos tenían sus propios intereses, y de esa manera se apartaron y siguieron con digamos, edificando ellos
lo que, digamos, a ellos les correspondía como personas dotadas, hábiles, pero que no están en la vida de la iglesia porque no murieron a su yo, no murieron a sus intereses personales. Entonces, la exhortación que hay aquí es que vayamos a la cruz, resurjamos en resurrección y que todo se lo dejemos a Dios para que talentos, habilidades sean regidas bajo la cruz. Amén. Hermano, no sé si logra agarrar el internet, comparto porque está bien lento. Sí, Se pues. me fue. Bueno, voy a hablar y a ver, no se me va. Vaya, dale. Pues estaba disfrutando mucho esto de quién era Nehemías. Y una de las características de Nehemías era de que él pues era versado en la ley del Señor. Él conocía la palabra del Señor. Pero yo no recordaba que él era el copero del rey. Realmente dice el hermano que él no era un militar, no era una persona que estuviera al mando de algo militar, sino que simplemente era un copero. Pero él tenía ciertas características que lo hacían a él un ejemplo de persona, ¿verdad? Y el rey pues confiaba mucho en Nehemías. Y pues una característica que el hermano nos mostraba ahí era que este Nehemías era alguien muy dinámico y el rey conocía este dinamismo de Nehemías y el día que lo vio como no tan dinámico, ¿verdad? Al rey le pareció extraño y le preguntó que qué pasaba, ¿verdad? Y Nehemías ahí aprovechó para hablarle acerca de la carga que había en su corazón. Entonces me gusta esta característica de Nehemías, ¿va? Primero que él era un ejemplo, era una persona confiable, pero también era una persona dinámica, ¿verdad? En lo que él realizaba. Y la otra palabra que correspondía a la descripción de Nehemías es que él era alguien determinado, no era alguien inseguro, ni era que sí, que no, sino que era alguien que era determinado a hacer algo. Y se muestra cuando le habla al rey, ¿verdad? Y también la otra característica que ya más o menos la mencioné es que Nehemías tenía una carga. Y esto es algo maravilloso porque no era una persona sin ninguna carga y sin ninguna visión, sino al contrario, él llevaba esa carga dentro de sí mismo. Y él pues le pidió al rey algunas cosas, le pidió poder ir a la reconstrucción, ¿verdad? Y pues el rey le concede varias cosas porque había gracia en Nehemías, ¿verdad? Entonces son características que pues definen muy bien a Nehemías. Y pero el hermano más adelante nos habla de que realmente no es simplemente que alguien sea determinado o que sea dinámico, sino que todo debe de pasar por la muerte y la resurrección. Todo debe de pasar por la cruz, ¿verdad? Pero también debemos de reconocer que, pues, de alguna manera debemos de ser personas dinámicas y debemos de ser personas determinadas. Y el Señor, en la experiencia que tenemos con Él nos conduce a esta vida de muerte y esta vida de cruz para que podamos entrar en resurrección y Él así pueda de alguna manera avanzar en su propósito. Entonces vemos a un Nehemías que pues él vivía en resurrección, ¿verdad? Me gustó la palabra que decía que en esta parte el umbral, había un umbral, ¿verdad? Para la resurrección que era esa muerte. Y el hermano nos puso varios ejemplos de personas que eran dinámicas, pero que fueron pasadas por la cruz. Por ejemplo, vemos el caso de Moisés, ¿verdad? Que era una persona dinámica. Vemos también a Pedro. Pedro era alguien que pues era como tenía cierto liderazgo de alguna manera. Vemos a un Pablo también, ¿verdad? Que de alguna manera él ejerció liderazgo, aunque estaba equivocado, pero tenía liderazgo. Y esto es no solo de determinación, sino de dinamismo. Pero todas estas personas necesitaban llevar esta vida crucificada. Y el hermano dice que en cierto sentido la vida crucificada es darle fin a algo, pero en otro sentido es vivir en esta vida de resurrección. Entonces, disfruté tanto que realmente el Señor anhela hoy que nosotros vivamos esta vida crucificada
porque si solo somos dinámicos en nuestro ser natural, pues no es de beneficio para el Señor. Y el ejemplo de Pedro es muy bueno, porque Pedro, pues a pesar de que Pedro era muy dinámico, decía el hermano ahí, va a venir el ejemplo, habían días que el Señor lo regresaba a la tumba, ¿verdad? Y hubo un día que él dijo, Señor, yo no te voy a negar, ¿verdad? Yo no te voy a negar, pero vemos ahí a un Pedro que tenía que regresar a la tumba y el Señor le proveyó a Pedro ese poder de la resurrección, ¿verdad? A través de la muerte. Me gustó mucho esa parte, ¿verdad? Donde realmente necesitamos ser expuestos y pues diariamente experimentar esta muerte y esta cruz, pero también en el mismo ejercicio necesitamos experimentar la resurrección. Entonces, alabado sea el Señor porque realmente el Señor hoy anhela que nosotros nos levantemos de alguna manera y veamos la vida de Nehemías. Nehemías no solo era dinámico y era determinado, sino que él tenía ciertas cualidades. Por ejemplo, él amaba al Señor, amaba la tierra, amaba el templo, amaba la ciudad, ¿verdad? Y eso significa que Nehemías amaba a Dios, amaba a Cristo, amaba a la iglesia y pues él amaba el reino de Dios. Entonces, este amor por el Señor lo llevó de alguna manera a ser un colaborador del Señor. Entonces, hoy me ponía a pensar en esto, en cuánto realmente nosotros amamos al Señor, porque ciertamente nosotros decimos que debemos de esperar en el Señor, pero nunca hacemos nada a veces, ¿verdad? No nos levantamos a orar, no nos levantamos por un nuevo avivamiento entre nosotros. Entonces, ciertamente el Señor también nos llama a que podamos ser como este Nehemías, que tenía tal determinación pasada por la cruz y que tenía pues este vivir, ¿verdad? Que era un ejemplo también pasado por la cruz. Entonces, alabado sea el Señor, que hoy tenemos la oportunidad de amarle y ser personas que van a la reconstrucción de esta ciudad, ¿verdad? La edificación de la iglesia. Entonces, que el Señor siga hoy bendiciéndonos y que siga bendiciendo esta obra que el Señor empezó. Amén. Pues sí, quisiera mencionar algunas cosas de este estudio vida número 2, que está muy alumbrador. Fíjense que una de las cosas que pide o que nos habla es este dinamismo. Fíjense que este asunto de la edificación de los muros y del templo con miras al establecimiento del reino de Dios, que es un ejemplo, pero se aplica a nuestra realidad hoy. Pero para que esto suceda se necesita que seamos dinámicos, ¿verdad? Que tengamos esa fuerza, esa certeza de lo que estamos haciendo en el Señor. Pero muy interesante cómo lo resumió Marvin hace un momento. O sea, es necesario el dinamismo, pero el dinamismo es una característica humana que debe pasar por la cruz para realmente ser útil al Señor. Entonces esto es importante, así como nos lo planteó el hermano, que lo mantengamos en mente mientras analizamos este estudio vida. Tiene muchos ejemplos y características muy interesantes. Entonces, primero esto, es necesario ese dinamismo. Dice al principio, hablaremos del dinamismo de Nehemías y de la necesidad de experimentarlo en el recobro actual. ¿De qué está hablando? Del dinamismo de Nehemías. Ese dinamismo es necesario en el recobro actual del Señor. Entonces menciona tres etapas de esta liberación del cautiverio en Babilonia. La primera etapa es regresar de Babilonia, ir a Jerusalén para echar los cimientos, para formar de nuevo la nación, y esto requería dos cuestiones que son rasgos del carácter de cada uno de los caudillos que en su momento lideraban este regreso. Y en este caso el primero mencionado es Zorobabel. Nos explicó el hermano Jorge la característica de él en cuanto a la fortaleza de la guianza que él infundía en el pueblo específicamente, y también pues que en ese momento era necesario que el pueblo sintiera a quién deberle la lealtad, ¿verdad?
por lo que tenían que hacer, dejar su vida, que a pesar de que eran cautivos ya estaban establecidos en Babilonia, pero debían obedecer a Zorobabel, quien era heredero directo del linaje de David. Entonces, en el caso de él, era necesario ese gobierno y esa administración sólidos que infundía y que ejecutó Zorobabel. Ese fue el primer aspecto. El segundo aspecto era el aspecto relacionado con la cultura adquirida en Babilonia durante todos esos 70 años, si no estoy mal. Entonces, ¿qué se necesitaba para poder liberar al pueblo de Dios de esa cultura? Y veámoslo en nuestra propia situación: una enseñanza y una educación nuevas para poder introducir al pueblo en una cultura conforme a Dios, ¿verdad? Y esto se dio a través de Esdras. Entonces, otra característica necesaria en este dinamismo que habla este mensaje número 2. Y entonces, al final, el tercero era forjar en la nación una constitución orgánica. Entonces esto tenía que ver ya con el elemento intrínseco de Dios, ya en la última, al final de estas 3 etapas, con Nehemías, involucrando a Esdras también en la labor y al cuerpo y al grupo de sacerdotes y de escribas. Entonces es muy interesante considerar esto en cuanto a lo que actualmente requeriría esto de nosotros. Me tocaba algo de lo que decía Marvin también, es que decimos que amamos a Dios, pero de verdad no hacemos, o hacemos poco, o de veras no hacemos nada. Es un gran esfuerzo lo que implica reunirse, es un gran esfuerzo lo que implica para nosotros leer la Biblia, es un gran esfuerzo orar, aunque la reunión de oración está pues un poco fortalecida. Sin embargo, todavía se podría hacer más. Y vieron que recibimos un secreto hace unos pocos días en cuanto a la unidad y la unanimidad. Pero estas 3 cosas, estos 3 liderazgos me llamaron la atención, los rasgos de cada uno de ellos. Entonces, vemos cómo el dinamismo es como esa chispa, ¿verdad?, de hacer lo que había que hacer en ese momento específico. Y a pesar de que en el caso de cada uno de estos 3 personajes o 3 ejemplos de vivir, hay algo que es muy importante en esto, que el Nuevo Testamento nos da la pauta de cómo llegar al cumplimiento del tipo o de la tipología, del ejemplo, de la sombra que se ve en el Antiguo Testamento. Y esto es que las capacidades humanas deben pasar por la cruz. Y esto es bien interesante, ser configurado a la muerte del Señor. Y quisiera, por cuestiones de tiempo, lanzarme de una vez a este asunto de la resurrección. Me gustó mucho porque el hermano menciona aquí: hermanos, debemos ir a ser configurados a la muerte de Cristo, porque el resultado de ir y ser configurados a la muerte de Cristo es la resurrección. Yo tenía la idea de que pues hay que experimentar la muerte y de alguna manera, obteniendo o haciendo algo distinto, podíamos participar de la resurrección, pero esto no es así, sino que, hermanos y hermanas, si participamos de los padecimientos y de la muerte de Cristo, espontáneamente el siguiente paso o el resultado de ello va a ser la resurrección. Entonces, todo este denuedo, este dinamismo pasado por la cruz se vuelve totalmente útil al Señor, y entonces podemos ser aquellos que participan en la edificación del Señor. Entonces, en la última parte, o en la penúltima parte, ya hablando de los ejemplos, dice aquí que las virtudes y capacidades naturales deben pasar por la cruz y surgir en resurrección. Entonces, esto de la cruz tiene que ver con negarnos a nosotros mismos, pero este es un secreto. El secreto para lograr esto es ser infundidos de la vida divina. La vida divina por medio de hábitos vitales, la lectura de la palabra, ser llenos en cuanto a la verdad en el ministerio,
hace que en nosotros, pues parece que somos nosotros quien tenemos la fortaleza, pero en realidad es Cristo expresándose, rebosando. Entonces surge negarnos a nosotros mismos, no perseguir algo externo, y entonces hay nuestras capacidades no surgen por un mero querer obtener una palmada en la espalda o un ego o buscar un liderazgo natural, sino que está siendo configurado a la cruz y a la muerte de Cristo. Y vemos en los ejemplos aquí claros. Por ejemplo, en el caso de Moisés, ¿verdad? Miren el carácter de este hombre tan particular y tan valiente, que a pesar de él tener una acusación muy fuerte en su contra, se enfrentó a Faraón. Sin embargo, su liderazgo era restringido. Y esa es otra característica del asunto de la cruz. Cuando nosotros pues nos ponemos nuestras capacidades y dones delante del Señor, el Señor nos configura y nos pone como un área donde no podemos hacer todo lo que quisiéramos hacer. Esa es parte de la restricción de Dios, y eso es parte de la cruz. En el caso de Moisés, él no podía hablar delante de Faraón. El que hablaba era su hermano. Entonces había cierta limitación. Por otro lado, el asunto de los mismos fracasos que pasó Moisés, pero vimos también el otro ejemplo en el caso de Pedro. Entonces, hermanos y hermanas, es muy importante que por lo menos tengamos esta visión. Si tan solo unos cuantos tuviéramos ese dinamismo que hubo en Nehemías, hermanos, dice aquí que el mundo sería alcanzado completamente. Entonces, esto es un factor determinante en cuanto a la velocidad de cómo vamos a ser útiles al Señor. Así que es necesario que consideremos que necesitamos ser dinámicos en cuanto a obtener al Señor en todo tiempo, en cuanto a estar con los ojos abiertos y ver la oportunidad de predicar el Evangelio, de pastorear a nuestra familia, a los esposos, a las esposas. Ahí hay una oportunidad de pastorear, lo voy a hacer. Ahí hay una oportunidad de sembrar la palabra, lo voy a hacer. Pero eso no viene nada más de ningún lugar, viene de este mismo estar constituido del Señor. Entonces, quiero ver nada más, al final habla de este asunto de un principio muy, muy importante. Dice aquí, sí, dice, si aplicamos este principio, dice, este es un principio, pero dice, la realidad de la resurrección es el Espíritu, y el Espíritu es Dios, es el Dios triuno consumado. Por consiguiente, la resurrección es el propio Dios triuno consumado. Nuestra capacidad, habilidades y virtudes naturales deben ser trasladadas por medio de la muerte y de la sepultura de nuestra vida natural al Dios triuno consumado. Nosotros somos naturales, pero al ser trasladados nosotros mismos a Dios, quien es la resurrección, entramos en tal resurrección. Entonces, que el Señor pues tenga misericordia de nosotros y podemos tener los ojos abiertos para darnos cuenta de mantenernos en este principio, en este lugar donde somos guardados, pero especialmente somos verdaderamente útiles al Señor. A veces he escuchado esta frase y ahora tiene más sentido. Es que Dios nos necesita. Y yo decía, ¿pero cómo Dios nos va a necesitar, verdad? Si Dios creó todas las cosas, pero es que Él decidió usar a la humanidad para hacer su labor y su obra en la tierra. Pero para hacerle útil a Dios, todos nuestros dones y talentos y habilidades deben pasar por esta configuración de la cruz y de la muerte, pero también de la resurrección. Amén. Me gustó mucho eso de que todas nuestras habilidades, todo nuestro dinamismo, todo nuestro ánimo debe ser pasado por la cruz. Debe de ser, pienso yo, como pulido, ¿verdad? Por la cruz. Porque en realidad nada de lo humano, lo nuestro, ¿verdad? Le sirve al Señor. ¿Verdad? Aun cuando tengamos todo el ánimo de hacer las cosas, pero si viene de nuestra alma, si viene de nuestra propia voluntad, al Señor no le sirve. Por eso es que el ejemplo de Nehemías es bien claro, ¿verdad? Toda la determinación que él tenía,
todas las habilidades que él tenía, pero fueron pasadas por la cruz primero. Y de esta manera el Señor pudo utilizarlo. Entonces que el Señor pueda pulirnos, que podamos ir a la cruz para que todas estas habilidades que nosotros podamos tener, este dinamismo que podamos tener, el Señor lo pueda utilizar. Amén.